Ustedes saben que también tenemos un canal en YouTube donde pueden ver más de 100 videos que hay allí de predicaciones. Pueden suscribirse ahí, hacen clic en suscribir para que les reciban todas las notificaciones y cuando se sube un video ya lo tienen ahí listo para poder escucharlo. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor en este día. Mira, esta semana yo estaba orando y preguntándole al Señor y buscando al Señor y de repente tuve hambre. Tuve hambre de Dios. ¿Sí? Porque hambre de comer siempre tenemos, ¿no? Siempre tenemos ahí hambre pero ¿qué tal el hambre de Dios? ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo está el hambre de Dios? ¿Tienes hambre de Dios? Así se llama el título en este día, ¿no? Yo tengo hambre del Señor. Eso hace que uno pueda buscar a Dios, que uno pueda seguir caminando en las cosas del Señor, que uno pueda recibir los milagros del Señor, buscar y anhelar. Mientras haya hambre en la tierra, Dios va a obrar, hermanos, porque Dios está esperando que nosotros le anhelemos, amén, le busquemos, no cuando lo necesitamos solamente, sino cuando no lo necesitamos. Ahí es donde el Señor empieza a obrar, empieza a hacer algo. Tengo hambre de ver una iglesia con esa pasión que Dios espera de nosotros, ¿no? Esa pasión para orar por alguien, esa pasión para cuando te encuentras de repente con alguien que está necesitado y tú le oras a esa persona. No esperas a llamar a alguien que, espere, yo le voy a llamar a alguien que es el que va a orar. Ore usted, porque el Señor lo va a usar a usted. ¿Qué impide que uno ore por alguien cuando hay una necesidad, cuando hay un problema? Tenga fe que Dios puede usarlo. Dios es el que sana, nosotros no podemos sanar a nadie, ¿no? Por eso cuando oramos, que hacemos los servicios de unción de aceite, el aceite no tiene nada. Es la fe que obra. Es la oración de fe. Entonces si vamos a orar, ahí estamos orando. Vamos a predicarle a alguien, vamos a predicarle. Hambre del Señor es lo que el Señor está buscando en nosotros. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice, ¿no? Porque ellos serán saciados. Wow, esa palabra saciados es cuando recibes de más de lo que tienes que recibir, ¿no? El salmista nos dice allí en el Salmo 23, mi copa está rebosando. ¿Y qué sucede cuando tenemos demasiada hambre, no? ¿Te ha pasado en algún momento que tú dices, me estoy muriendo de hambre, ¿no? Yo estaba pensando en esto como introducción. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando sentimos mucha hambre? Mire, tengo por lo menos 10 puntos aquí para empezar, 10 puntillos. Uno, mire lo que el Señor me mostró. Claro, tratarás de acordarte cuándo fue la última vez que comiste, ¿no? Porque está diciendo, ¿cuándo fue la última vez que comí? Tengo tanta hambre. Y tú tratas de acordarte, ¿cuándo fue la última vez en el día que traté de comer? Eso pasa cuando uno tiene mucha hambre. Y te vas a dar cuenta que hace bastante tiempo que no comes. Segundo, empiezas a anhelar la comida de otros. ¿No te ha pasado? Decir, ay, si él me convidaría, mi compañero de trabajo me convidaría un pedacito de ese sándwich riquísimo que trajo, pero no. Empiezas a anhelar. Miren, cuando uno tiene hambre espiritual y no es saciado en el Señor, empieza a anhelar lo que tienen los otros. Que Dios me use como aquel. Que yo tenga esa unción, que yo tenga esa presencia que el otro tiene. Mire, hay una mezcla de desesperación cuando uno tiene mucha hambre y ruido en el interior. Claro, ¿le ha pasado que le suena un poquito aquí? Y uno dice, ay, ya están sonando la alarma me está avisando, ¿no? Hay una especie de una mezcla de desesperación. Eso es lo que pasa espiritualmente también. Cuando uno tiene hambre, empieza a sentir algo en su espíritu, ¿no? Dice, no me quiero saciar de las cosas de Dios. Hay algo que no me llena, si no es el Señor el que me llena, es el único que me llena. Esa desesperación es sana, espiritualmente hablando, ¿no? Cuando tú tienes demasiada hambre, alguien se da cuenta, alguien nota que tienes hambre y que tienes que comer. Y yo doy gracias a Dios de esos hermanos cuando yo me formé en el Señor, que se dieron cuenta que tenía hambre y me llevaron a Dios.
Gracias a Dios que me llevaron a Dios, ¿no? Pero se dieron cuenta, este muchachito necesita a Dios. Mira cómo está. Y me ayudaron. Alguien se da cuenta cuando tienes hambre y deja que ese te lleve a Dios. Y aún a veces te tienen que hablar fuerte, esos hermanitos espirituales que el Señor puso al lado tuyo. Te tienen que hablar un poco fuerte y tú tienes que recibirlo porque es parte de la disciplina del Señor. Y qué bueno que alguien te diga la verdad. Qué bueno que alguien te diga, hermano, necesita buscar del Señor, hermano, necesita entregarse, hermano, necesita acercarse al Señor. A veces nos duele, pero es una buena medicina de parte de Dios. ¿Qué sería de nosotros si alguien no nos diría las cosas que nos tienen que decir? Es como tu mejor amigo, te dice las cosas, ¿no? Como son. Y tú no te ofendes, tu mejor amigo es. Los mejores amigos te dicen las cosas como son, aunque duelan, pero te ayudan. Es como cuando tomábamos el medicamento cuando éramos pequeños. ¿No sabía bien amargo ese medicamento? ¿No le ha pasado? ¿Y qué hacían nuestros padres? Nos ponían la mano así y decían, tienes que tomarlo. No tenía como hoy que era de strawberry, hoy elige uno, ¿no? ¿Dónde va? Yo quiero de banana, yo quiero de strawberry. No, en ese tiempo era feo. Y te ponían así, dice, solamente trágalo, te decía tu mamá. Y tú hacías... Te quedaba la boca con un sabor, pero después te hacía bien. ¿No te hacía bien? ¿No te hacía bien después? ¿No te sanaba, no te curaba un poquito? Así es también la palabra del Señor. Pero después es bueno. Mira, cuando tienes tanta hambre, pierdes el sentido del tiempo y del espacio. Estás desesperadamente queriendo comer algo. ¿Te ha pasado de estar ayunando? Ayunas y alguien te invita a comer. Ayunas y pasas por un lugar y estás pensando en cosas deliciosas y alguien te distrae y te habla. Y estás pensando en qué vas a almorzar cuando tienes tanta hambre. Oh, cuidado. Cuando uno tiene hambre de Dios, tiene que cuidarse de que nadie lo distraiga. Que nadie lo distraiga y porque tú quieres comer de Dios. Se va a venir alguien que te va a distraer. Con algo. Te quiere quitar de esa hambre. Pero no es la persona, es el enemigo que utiliza, ¿no? No es la persona. Tú tienes que, no te enojes con la gente. Enójate con el enemigo que quiere distraerte. Quiere decirte, no comas del Señor. Cuando tienes hambre y estás por comprar, ¿no te ha pasado? Y alguien se pone adelante y tú dices, no, yo estoy primero. ¿No le ha pasado de ir a un lugar y que alguien le estacionó el carro así y te dice, ay, ese era mi lugar? Pero bendígalo, Dios le va a dar uno mejor. ¿Y qué haces? No, es que tengo hambre. Y yo pensaba en esto, ¿no? Esto pasa en lo espiritual. Anhelas más, tienes más desesperación sana, te hace ruido por dentro porque algo necesitas llenar. Los demás se dan cuenta cuando no buscas del Señor. Alguien querrá distraerte, pero tú no vas a permitir que nadie te robe lo que Dios te quiere dar. Nadie te lo tiene que quitar. Entonces se despierta un deseo por dentro nuestro, un anhelo. Cuando tienes hambre, deseas encontrarte con Dios. Deseas encontrarte con Dios. Es algo que yo lo que voy a predicarles hoy es algo que el Señor me mostró, de experiencias también mías que tuve con el Señor. Pero cuando hay hambre, hay un deseo, una necesidad, dijimos, de ir al Señor. A ver, muchas veces vamos a Dios por necesidad, para pedirle algo. Otras veces, como dijimos el domingo pasado, vamos a agradecer y ya está, no vamos más. Otras veces vamos a Dios solamente para pedir por algo. Está bien, hay que pedir, pero no solamente para pedir. Pero hay un camino de ir a Dios cuando tienes hambre de Dios. Ese es el camino que Dios dice, ahora sí quiero ir al que me está llamando. No solo por la mano de Dios, ¿no? No solo por lo que Dios nos pueda dar, sino dice también la Biblia, por el rostro de Dios. Wow. Buscas el rostro cuando tienes hambre, ¿o no? De Dios. Si no lo buscas por algo que necesitas, ay, necesito que Dios haga un milagro, lo hizo, ya está, no necesito más. Pero cuando hay hambre de Dios, tú lo buscas y buscas el rostro del Señor. Isaías capítulo 26, versículo 9.
Wow, qué tremenda este versículo. Porque dice, con mi alma te he deseado. Uf, en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Wow. Es de esto lo que te quiero hablar hoy. De ese anhelo de encontrarse con el Señor. Mi alma te ha deseado, Señor, en la noche. Y ahí habla en la noche larga, la parte larga de la noche. No solamente cuando oscurece, como aquí que oscurece a las 5, ya 5:30 es la noche, no. Larga noche. Pero entre tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré bien tempranito a buscar al Señor. O sea, te busco en la noche, Señor, te busco en la madrugada, me levanto a buscarte. Hay un deseo, algo se había despertado en este profeta para buscar al Señor. Es como cuando leemos Cantares. Tenemos que leer el libro de Cantares desde el punto de vista espiritual. Cuidado. Muchos no leen. ¿Cuántos le han leído Cantares? Por ahí nadie, casi nadie. Y Cantares capítulo 1, versículo 2 dice, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Dice, mire, el versículo 4 dice, atráeme porque en pos de ti correremos. Está hablando Salomón del corazón de alguien que está buscando al Señor. Y dice, si pudiera acercarme más a ti, ¿no? Está hablando allí de una pasión que había espiritual, un deseo de conectarse, porque está relacionando los besos, hay una conexión allí. Está relacionando eso con lo espiritual, conectarse con Dios, estar muy cerca, aún el aliento de Dios. Wow. Ahí cerquita del Señor. Conectarse con Él. Salomón entiende que debía embriagarse, pero de las cosas de Dios, más que del vino. Por eso dice, porque mejores son tus amores que el vino. Muchos aman tomar, ¿no? Y ahí está el amor, ¿no? Pero dice él, hay un amor mayor y superior. Por eso el apóstol Pablo nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ahí está hablando de la relación, del amor, de la relación. Hay personas que aman y desean consumir eso, pero está hablando del amor, de la relación que hay con el Espíritu Santo, más que con alguien que se cae o no se cae. ¿Vieron que si se cae o no se cae, recibió el Espíritu? No. No está hablando de la relación, del amor, de la conexión, de la embriaguez, pero de las cosas buenas del Señor. Amén. No te conformas con lo mismo de siempre. Y cuidado con conformarnos, de buscar al Señor de la misma forma, de la misma manera, saber que Dios va a hacer esto, va a hacer lo otro. Está involucrado el corazón cuando tú tienes hambre de Dios. Cuando no tienes hambre, cumples con Dios. Pero cuando tienes hambre de Dios, lo que está sucediendo ahí es que está involucrado el corazón. Quieres más, no te conformas. No quieres el servicio igual que el domingo pasado, aunque fue bueno. Quieres experimentar con el Señor. No te conformas. Quieres recibir eso que estás buscando. Necesitas un milagro o necesitas que Dios haga algo. Pones tu fe, pones tu corazón y le crees al Señor. Y esperas de Él algo. ¿No esperas de Él algo? Si no has venido esperando de Él algo, tienes que venir esperando que Dios haga algo, haga eso que estás necesitando. Porque Él lo quiere hacer. Dios quiere atraerte. Dice allí, atráeme, en pos de ti correremos. Wow. Atráeme. Dios quiere atraernos, llevarnos, llamarte para que corras hacia Él. Necesitamos correr al Señor. En un momento Jesús estaba en una de las fiestas donde, cuando estudiamos un poco la historia de Israel y de esos tiempos, nos damos cuenta que en el gran y último día de la fiesta, dice Jesús, Él se puso en pie, ¿no? ¿Y qué dijo? Eso está, lo puedes buscar allí en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. En esos tiempos, como sacaban agua, lo que se hacía era tirar una piedrecita, hacían todo silencio, y se tiraba una piedrecita, y se trataba de escuchar cuando caía el agua, la piedrecita.
Y ahí todos podían glorificar y dar gracias al Señor porque de esa fuente habían comido, de ese lugar habían tomado, mejor dicho, durante años y años y años. Entonces la gente glorificaba ese lugar, ¿no? Les había dado de tomar y sus padres, sus antepasados. Se hacía silencio. No se escuchaba nada porque todos querían escuchar cuando la pielecita hacía clic en el agua. Y en ese momento, por eso vas a entender el pasaje Juan 7:37. Y en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó, o sea, gritó y se hizo notar. No la piedrecita que caía, el dador del agua. Y exclamó en alta voz, a gran voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Wow. El que cree en mí, como dice la Escritura, de lo profundo de su ser brotarán ríos de agua de vida. O sea, no es cuestión de la piedra, no es cuestión del agua, es cuestión del dador del agua. Entonces imagínense, ¿cómo no lo iban a odiar al Señor? Si ellos estaban poniendo su fe y su esperanza y glorificando el agüita de esa fuente. Cuando Él dijo: yo soy el que les puedo dar de beber. Wow. ¿Alguien aquí en este día tiene sed del Señor? Tienes que ir a Jesús. Nosotros no podemos ayudarle, no podemos darle lo que Dios le puede dar. Estamos limitados. Podemos enseñar, podemos predicar, podemos orar, podemos interceder. Muchas veces nos alegramos con ustedes, otras veces lloramos porque las situaciones se dieron de otra manera, pero es el Señor el que está por arriba de todo. Él es el que abre y el que cierra. Lloramos cuando se cierra, nos alegramos cuando se abre. Nos alegramos cuando se sanan, lloramos cuando lloran. Pero Dios sigue siendo Dios. Él tiene control de todo. Pero si tienes sed en este día, puede pasar algo. Puedes ir a Jesús, como dice aquí. Si alguno tiene sed, venga a mí, no a otras cosas, sino a Jesús. Porque Él es el que prometió que desde su interior, dice aquí la palabra del Señor, correrían esos ríos de agua de vida. Es eso que te sacia, que te sana, esas aguas que te limpian, pero espiritualmente hablando. Son ríos de vida que sacian cualquier enfermedad, que restauran cualquier corazón que esté golpeado, que esté lastimado. Cuando tienes hambre, quieres ser saciado, ¿no? Quieres comer. En lo espiritual es igual. Quieres ser llenado. Por eso tienes que ir a Jesús. Tienes que ir a Él. Tienes que correr a Él. Tienes que acercarte a Él. Sin temor. Acércate al Señor. Porque tienes sed, estás hambriento de que el Señor haga algo. Tienes que correr al Señor. ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos hambre, oramos. Leemos la palabra del Señor. Cuando tenemos hambre de la palabra de Dios, nos acercamos a su palabra para encontrar una respuesta, para encontrar una promesa. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, que hay que desear como niños, dice, recién nacidos. ¿Han visto alguna vez un niño? Por supuesto que lo han visto, ¿no? Pero digo, la primera vez que toma, yo me acuerdo de mis niñas estando ahí, esa imagen del niño tratando de, sin saber que él tiene que tomarse pero está ahí. ¿Se han dado cuenta cómo mueve la cabeza? Cómo está tratando de buscar, tiene hambre, hasta que se agarra y no se suelta. ¿Y qué toma el niño cuando toma? Esa leche no es descremada, ¿no? Tiene como 70% de, vamos a decir así, no sé, no soy especialista en esto, ¿no? Pero tiene mucha grasa. Es la buena. Y cuando lo saca la madre, ¿qué hace el niño? Llora automáticamente, ¿no? Quiere más. Y Pedro dice, es como cuando un niño toma recién nacido, dice. Desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra, y es pura, para que por ella crezcáis para salvación. Así, con esa actitud tienes que buscar la palabra del Señor, anhelarla. Dice, deseen, así como ese niño tiene hambre y llora y necesita tomar, necesita alimentarse. Esto sucede cuando hay apetito. Cuando hay apetito, wow. Pero yo me pregunté mientras estaba armando el sermón,
¿Qué sucede cuando no hay apetito en una persona? Bueno, los doctores dicen que algo está mal, ¿no? ¿Le ha pasado alguna vez que se le cerró el estómago y no quería usted comer? ¿Por alguna situación? ¿Por algún motivo? No hay apetito. ¿No? Se cierra, uno no tiene hambre y está preocupado y está mal. Es un síntoma de que algo no está bien. Algo está mal y algo hay que reparar. Y espiritualmente es lo mismo. ¿Qué sucede cuando no hay apetito de las cosas espirituales, de la presencia del Señor? Hay algo que no está bien, ¿no? El hambre por Dios es algo que es imprescindible para cada creyente, para vivir una vida llena del Señor. En victoria, como dice el apóstol, de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿no? Es una persona llena de las cosas del Señor, aquel que vive así. Los que no conocen de Dios tienden a llenar, por supuesto, esos vacíos. ¿Y con qué lo podemos llenar? Pues con un montón de cosas. Con comida, por ejemplo. Abundancia de eso. Y no lo llena. Hay un sinnúmero de cosas con las cuales nos podemos llenar. Y díganme la verdad, nos llenan. Nos llenan. Porque vas a querer más. Porque eso ya no te sacia. Porque vas a querer otra dosis de lo que estás consumiendo. No alcanza. Pero ¿sabes qué? La gran noticia es que en el Señor tú puedes ser saciado. Tú puedes ser saciado. Intenta solamente acercarte al Señor. Y vas a ver lo que el Señor puede hacer. Jesucristo basta, cantamos, ¿no? Jesucristo es suficiente. Muchas veces nos llenamos de otras cosas. Aún en la iglesia tenemos que tener cuidado de no llenarnos de actividades. Programas. Nos llenamos de programas y de actividades, pero no oramos. No oramos. Cuando nos piden orar, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, bendice, amén. Hacemos así, dígame la verdad. No hay oración. Cuando le den para orar a usted, tómese su tiempo para orar. Aunque le den un minuto, ¿eh? Tómese su tiempo. Pregúntele a Dios, Señor, ¿qué quieres que diga? ¿Qué quieres que hable, Señor? Esa es la oportunidad que uno tiene de orar y de que algo pase, ¿no? Donde uno está. Es importante mantener esa llama de la oración en nosotros, lo más encendida posible. Porque mira, el hambre es poderosa. ¿Sabían que es muy poderosa el hambre? Yo estaba pensando en esto. Muchas cosas tú no harías si no tuvieras hambre. Si tus hijos tuvieran hambre, vamos a hacer una pregunta. Y no tienes que comer. ¿Qué harías, Juan? Tus hijos están llorando, tienen hambre. No tienes que darle. Te quedarías ahí diciendo, y bueno, pues no hay. Que lloren. Yo creo que ningún padre, ¿no? Haría lo que sea para darle comer a su niño. Haría lo que sea para que esos niños coman y tengan su comida, no les falte. Lo básico. El hambre es poderosa. Te mueve a hacer algo que nunca quizás hubieras hecho. No, pero el hambre te mueve a hacerlo. Hasta que sientas el hambre de veras. Y ahí, ¿qué harías? Algo extraordinario. ¿Por qué es extraordinario? Hay cosas que no haríamos. Hasta que no tenemos hambre haríamos algo extraordinario. El hambre produce esa desesperación que te lleva ¿a qué? A moverte, no te quedas quieto. Te lleva a moverte. Hacia donde sea y harías lo que esté a tu alcance, humanamente hablando, para poder hacerlo. Eso pasa en lo espiritual también. El hambre te lleva a hacer cosas que nunca hubieras pensado hacer para el Señor. Amén. Es el hambre. Es el deseo que tiene el Señor sobre nosotros. Es que tengamos esa hambre de su presencia. Esa hambre que te haga ruido. Aquí adentro. Te haga ruido. Y digas, necesito más de Dios. Necesito acercarme al Señor. Necesito hacer algo. No puedo más con mi vida. Necesito algo. Necesito tomar una decisión. Hermanos, si tuviéramos el hambre que Dios quiere que nosotros tengamos, saben que muchas cosas Dios las hubiera respondido. Porque el hambre te lleva a buscar, a clamar, como esa mujer que le estaba pidiendo al juez constantemente, ¿no? Haz misericordia de mí.
haz misericordia. Y dice que la mujer iba a cualquier hora, hermanos. Se lo estoy parafraseando, ¿no? Y el juez era injusto. ¿Por qué? Porque no era un hombre justo, no era un juez justo que decía, bueno, vamos a abogar en favor de esta petición. Era un juez injusto. Pero esta mujer lo incomodaba y le golpeaba la puerta y le decía, por favor, haga misericordia de mí. No, váyase. Y volvía, y volvía, y volvía, y volvía, hasta que el juez dijo, ¿qué es lo que quiere? Me tiene cansado. No quiero que me moleste más. ¿Qué es lo que necesita? Necesito que me haga misericordia con esto. Ahí lo tiene. No me moleste más. Y Jesús dijo, ese era un juez injusto, ¿no? Pero cuánto más vuestro Padre, dijo, ¿no? Que es justo. Dará lo que ustedes pidan. Pero tienen que ser como esa actitud de esa mujer, dijo. Tienen que ser así. No es que, Señor, si quieres dámelo y si no quieres, no. Amén. Y después no oramos más hasta que Dios nos lo dé. ¿Sabe qué? Dios nos lo va a dar. Perdón que se lo diga así. Hasta que no insistas, hasta que no vayas, hasta que no busques, hasta que no golpees. Ahí está el versículo. Ahí está el versículo que dice, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿A quién? Al que pide, al que busca y al que llama. Son tres palabras letales en lo espiritual. Mire, pida, busque, llame. ¿No pasó nada? Vuelva a pedir. Vuelva a buscar y vuelva a llamar. ¿No pasó nada? Vuelva de nuevo. Pida, busque y clame. ¿Qué va a pasar? Recibe, halla y se le abre. No hay otra, no hay otra ecuación espiritual, sino esa. Si lo haríamos, recibiríamos. No creo que Dios se tarde. ¿Cuántos creen que Dios se va a tardar mucho en responder cuando uno busca? No, Dios responde. Dios responde las oraciones. Bienaventurado eres cuando tengas hambre y sed, dice el Señor. Bienaventurado es doblemente bendecido. Es una persona, wow, esa palabra bienaventurado tiene un montón de traducciones. Hambre y sed, ¿saben qué era? Era lo que tenían esos discípulos y los apóstoles que estaban en el aposento alto, ¿no? Dice que Jesús le dijo, yo me iré, pero va a venir el Espíritu Santo. Ahora ustedes tienen que ir y buscar eso. Busquen a mi Padre, pídanselo, clamen. Porque va a llegar un día que esa promesa va a venir. Él les va a dar otro consolador. El Espíritu Santo iba a ser dado. Dice, pues si ustedes, aún siendo malos, dan cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre les dará el Espíritu Santo? O sea, hay una promesa ahí de Jesús. Los apóstoles tenían una promesa. Pero Jesús no les dijo, ¿saben qué? Y si no buscan, no se preocupen. En los 45 días va a venir. No se preocupen si tienen ganas de buscar o no. Igual la promesa va a venir, así que esténse ahí, cuéntense, tomen mate como los argentinos toman mate. Tómense unos mates, es una infusión, ¿no? Para los que no saben. Tómense un tecito o un cafecito, charlen, duerman. Total, va a venir. No es que le puso un día de entrega al Señor, ¿vio? Que tal día va a venir. Le dijo, busquen, clamen, no sé cuándo va a venir. O sea, sí sé, pero no les voy a decir. Van a tener que buscar. Y en base a lo que busquen, mi Padre se va a agradar y lo va a derramar. Así que ahí podían estar años. Y quizá no pasaba nada. O podían estar un día. ¿Y qué había en esa oración que yo puedo ver en esa actitud de los apóstoles? Por cómo Pedro después predica. Ahí sabe de qué había hambre. Ahí había hambre de arrepentimiento. Ahí había hambre de arrepentimiento. Yo quiero tener hambre de arrepentimiento. Por eso Pedro se pudo levantar y ¿qué dijo? Lo primero que dijo, arrepiéntanse y bautícense. Pero la primera palabra que dio fue arrepiéntanse. O sea, es algo que él estaba anhelando, que él estaba viviendo, hermanos, que él estaba sintiendo. Dice, arrepiéntanse para que en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, estaba hablando de lo que estaba viviendo ahí. ¿Por qué vino el Espíritu Santo? Porque ellos estaban en una actitud de arrepentimiento, de búsqueda, de hambre. Entonces, así como vino sobre ellos, dijo, si ustedes también se arrepienten, va a venir el Espíritu Santo. Seguro, sobre ustedes. Pasos de obediencia.
son los que el Señor nos pide para ver esos resultados espirituales. Ellos estaban allí buscando, permaneciendo en el Señor, con esa hambre del Señor. No podían haber sido llenados si no hubieran tenido esa hambre. Déjenme decirles eso, ¿no? Dependía de ellos, dependía de su búsqueda, de su obediencia, de esa pasión, de esa espera que tenían en el Señor. ¿Sabes que de la forma en que tú anhelas, tú recibes del Señor? Si tú no anhelas de Dios, no lo vas a recibir. Dios se agrada en los que tienen anhelo de corazón. De la forma en que buscas, clamas, golpeas, insistes, es de lo que encuentras en el Señor. Por eso en este día tenemos que tener esa actitud. Cuando vamos a estar orando, vamos a estar clamando al Señor, vamos a estar bendiciendo, tienes que tener un anhelo en tu corazón. Es como cuando estás en una iglesia, el pastor hace un llamado, tienes que ser el primero en pasar a buscar al Señor, porque tienes un anhelo en tu corazón. El pastor nos había dicho a nosotros, ahí en Argentina, ustedes son los primeros que tienen que pasar. Dios dio promesas. Desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos cientos de promesas, ¿no? Pero ¿saben qué? Yo he descubierto que está en nosotros despertar esas promesas. En oración, en búsqueda, en clamor. Los apóstoles no hubieran recibido esa promesa de Jesús, del Espíritu Santo, si no hubieran buscado. No lo hubieran recibido. La promesa estaba, pero se requería de ellos que busquen. Yo pensaba en el profeta Daniel. Él se puso a estudiar en la palabra los tiempos de las profecías y oró y ayunó y dice que se vistió de cilicio. Esa actitud de búsqueda. Pero hasta que no buscó, esa promesa, fíjate, estaba ahí. Pero él tuvo que buscar. Tuvo que ver cuál era el tiempo y lo buscó y lo encontró. Es como cuando Juan en la isla de Patmos no lo pudieron matar y lo deportaron a la isla de Patmos. Y solo, lleno de todo había ahí. Un lugar donde escorpiones y de todo había ahí. Lo que te imagines. Solo, desterrado. Que se muera ahí, dijeron, ¿no? Tanto que cree en el Señor. ¿Sabe qué hizo? Se puso a buscar de Dios. No estaba solo. Buscó del Señor y ¿qué pasó? Dios le dio la revelación final más grande que hay sobre la Biblia. Apocalipsis. No importa dónde nos encontremos. Es la actitud, es la búsqueda, es el hambre que tenemos que tener el Señor. Y ahí es cuando se cumplen las promesas, cuando tú clamas, cuando tú anhelas en verdadera oración. ¿Y qué pasa? Allí los propósitos de Dios empiezan a dar. El miércoles hablábamos en el grupo y este miércoles vamos a estar de nuevo también enseñando. Hablábamos de cuando uno obedece al Señor, da pasos de obediencia, es como que el Señor empieza a bendecir nuestra vida, se empieza a abrir nuestra vida espiritual, uno empieza a crecer, a madurar en las cosas de Dios. Pero hasta que no obedece, no sucede nada. ¿Qué dice el Señor? Bautízate. ¿Qué esperas? Tienes que dar pasos de obediencia para que el Señor haga algo en tu vida. Amén. Hoy quiero decirte eso. Dios tiene algo para nosotros en este día, pero Dios espera algo de ti. El Salmo 143, versículo 6 dice: a ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. La tierra sedienta que espera el agua. Pues está toda desquebrajada, ¿no? La tierra sedienta, seca. Dice que esa tierra aún anhela, hermanos. ¿Y qué dice? Es como el alma, esa que está seca muchas veces. Por eso dice: a ti extiendo mis manos, Señor, porque tú eres mi salvación. ¿Estás tú viviendo en esa tierra sedienta en este día en tu corazón? Porque hay una promesa, dice el Señor, que Él nos va a saciar.